hay algo que quiero compartir hoy y nace de algo que no había previsto, porque el video que publiqué sobre el Padre Nuestro no era un contenido pensado para crear división, ni mucho menos para abrir un debate encendido. Era en realidad un fragmento de una clase interna de RISE, que es mi academia. Por quien no lo sabe, porque esa es una clase de RISE, pero tengo la intención de publicar ese contenido también públicamente, entonces lo aclaro. RISE es mi academia donde trabajamos sobre los estados de conciencia. Y quiero decirlo claramente, porque RISE no es una academia ni de esoterismo, no es una academia religiosa, no es una academia que toma posición sobre una visión u otra. Es un espacio en el que observamos, estudiamos y atravesamos los distintos estados de conciencia desde los que el ser humano se mueve. Y esa parte sobre Padre Nuestro había sido incluida casi como un elemento adicional, un suplemento de observación, una forma de mirar algo extremadamente conocido, una oración que, de una manera u otra, todos hemos encontrado. Y eso desde una perspectiva ligeramente diferente. La lectura que llevé no era una lectura teológica, no era una lectura religiosa en sentido estricto, era una lectura simbólica, una lectura como mapa de conciencia, como alineación con algo más alto y, al mismo tiempo, como una petición para llevar a integrar en la realidad concreta. Y elegí compartir públicamente ese fragmento con mucha sencillez, incluso si queremos con una intención pequeña, muy pequeña. En un momento histórico en el que se habla continuamente de tensión, de división, de guerras, de conflicto, de polarización, me parecía una forma en mi pequeño lugar de volver a poner la atención en algo que pudiera unir, no uniformar, sino unir. Unir personas diferentes, con historias diferentes, con creencias diferentes, alrededor de un lenguaje común. Porque al final ese es el punto, que cada uno puede leer el texto de forma distinta. Hay quien lo vive como una oración religiosa, hay quien los estudia desde el punto de vista esotérico, hay quien lo conecta con otras tradiciones, hay quien no lo siente en absoluto, y todo eso está bien. Yo no estoy en contra de nada, porque desde mi punto de vista no es el contenido en sí lo que marca la diferencia, sino el estado interno desde el que lo atraviesas. Y es precisamente por eso que lo que ocurrió después me llamó la atención, porque más que el contenido del video, fue el nivel de las reacciones lo que se volvió interesante, muy interesante, porque lo que debía ser simplemente un punto de reflexión se convirtió en la práctica en un material de estudio, un material vivo, real, concreto. Y paradójicamente fueron precisamente las personas que entraron a comentar las que trajeron a ese espacio exactamente aquello que en RISE estudiamos cada día, el estado de conciencia desde el que se mueven. Y eso para mí vale mucho más que cualquier teoría. En ese punto, sin embargo, quiero aclarar algo de forma muy precisa, porque de lo contrario se crea inmediatamente un malentendido. Yo no estoy diciendo que quien no esté de acuerdo deba quedarse callado en silencio. No estoy diciendo que exista una única verdad. No estoy diciendo que no se puede expresar un punto de vista diferente. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando del nivel desde el que ese punto de vista es expresado. Porque hay una diferencia enorme entre un desacuerdo real y una reacción. El desacuerdo nace de una posición interna estable. Puede ser también muy fuerte, puede ser también muy claro, pero no necesita atacar, no necesita imponerse, no necesita demostrar. La reacción, en cambio, es un movimiento distinto, es inmediata, está cargada, a menudo es desproporcionada respecto al contenido y sobre todo no está realmente dirigida a lo que se ha dicho. Este es el punto que lo cambia todo. Cuando una persona entra en un espacio que es público, pero es de alguien más, y siente la necesidad de intervenir con fuerza, de corregir,
de juzgar, de ridiculizar, de imponerse, no está dialogando, está reaccionando. Y cuando reaccionas, no estás aportando pensamiento, estás expresando un estado, el tuyo. Y aquí entra una distinción que para mí es fundamental, porque una cosa es una conversación entre dos personas y ahí hay intercambio, hay escucha recíproca, hay relación, pero un espacio público no es eso. Un espacio público es un contenedor y tú cuando entras eliges cómo estar en él. Puedes estar con presencia o puedes entrar con la necesidad de dejar huella. Y la manera en lo que lo haces, lo dices todo. Porque una persona centrada no necesita intervenir en todas partes, no necesita corregirlo todo, no necesita decir su opinión sobre cada cosa. Sabe elegir, sabe cuándo hablar y también sabe cuándo no hacerlo. Y eso no es silencio pasivo, es conciencia. Cuando en cambio sientes la necesidad de entrar, de corregir, de demostrar, de revertir, aunque lo hagas con palabras correctas, aunque lo hagas con lenguaje aparentemente elevado, sigues hablando desde un estado reactivo. Y este es el punto que me interesa. No lo que dices, sino desde dónde lo dices. Y entonces, en este punto, podemos decirlo claramente. El Padre Nuestro no era el problema, porque ese contenido, tal como fue publicado, no nace como un video público, nace como un fragmento de una clase interna de RICE, y eso estaba indicado en la explicación. Era una parte de un recorrido más amplio en el que trabajamos sobre los estados de conciencia, no desde una visión religiosa, no desde una visión esotérica, sino dentro de lo que ocurre dentro del ser humano cuando se mueve desde un determinado nivel de conciencia. Y esa parte sobre el Padre Nuestro había sido incluida casi como una paréntesis, una observación adicional, una forma de tomar algo extremadamente conocido y mirarlo desde una perspectiva diferente. No para sustituir nada, no para contradecir nada, no para reescribir nada, sino para observar. Y también la cuestión de la frase, de la traducción, de la versión, honestamente, no cambia el punto, que puedes tomar esa frase en una versión u otra, puedes sentirla más o menos correcta, puedes preferir una forma frente a otra, pero el sentido profundo de esa lectura no cambia. No cambia el hecho de que esta oración leída de esa manera se convierte en mapa. Es una alineación en un movimiento entre lo alto y lo bajo, entre lo que llamamos espiritual y lo que vivimos en la materia. Y entonces comprendes algo. Si una lectura de ese tipo genera una reacción tan fuerte por personas espirituales, el punto no es la frase, el punto no es la traducción, el punto no es siquiera el Padre Nuestro, el punto es lo que se activa, porque lo que he visto no ha sido un intercambio sobre el contenido, ha sido un desplazamiento inmediato hacia otra cosa, hacia el juicio, hacia el ataque, hacia la necesidad de corregir. Y ahí se vuelve evidente. Ya no estamos hablando de lo que se ha dicho, estamos viendo desde dónde se está reaccionando. Y eso para mí es la parte interesante, porque paradójicamente lo que había nacido como un apunte ligero, casi lateral, dentro de un trabajo sobre los estados de conciencia mucho más profundo, se ha convertido fuera en una demostración perfecta de esos mismos estados. Y eso, sin saberlo, vale mucho más que cualquier explicación. Y es aquí donde para mí empieza la parte más interesante, porque lo que ocurrió bajo de este video no es solo una reacción, se ha convertido en la práctica en un material de observación muy concreto y muy real. Porque cuando una persona entra en un espacio público y decide escribir, siempre está tomando una decisión. Y esa decisión habla de él. Hay personas que cuando algo le resuena, se detienen, reconocen, sostienen, tal vez con pocas palabras, pero presentes.
Y ahí hay coherencia, ahí hay alineación. Luego hay otras formas más sutiles, porque están los que dicen estar de acuerdo y justo después sienten la necesidad de añadir, de explicar mejor, de ampliar, de llevar su propio punto. Y también ahí, si lo miras bien, ya no es sostener, es otro tipo de movimiento. No está mal, nada está mal, pero es revelador, porque muchas veces ya no es reconocer el otro, es volver a llevar el centro hacia uno mismo. Luego hay situaciones aún más evidentes, aquellas en las que el espacio del otro se convierte en una oportunidad. Gente espiritual que escribe en los contenidos de otros que tratan de temas espirituales para exponerse, para hacerse ver, para desviar la atención hacia a su propio lugar. Y aquí no hace falta juzgar, hablan solo, pero hay que verlo. Pero es difícil no notar ciertas incoherencias, porque si hablas de espiritualidad, de conciencia, de presencia, y luego utiliza el espacio de otro para afirmarte o promocionarte, ya hay una distancia. Y luego hay otro nivel más, el de quien entra no para compartir, no para intercambiar, sino para atacar, para corregir, para juzgar, y a menudo lo hace aferrándose a un detalle, a una palabra, a una frase, perdiendo completamente el sentido del conjunto. Es un poco como cuando se dice que se mira al dedo y se pierde la luna, porque esa frase, tal como estaba integrada, no cambia el sentido global de lo que se estaba transmitiendo, y sin embargo se convirtió en el punto. Y esto, una vez más, no dice tanto del contenido, dice del estado interno desde el que se está mirando. Porque cuando una persona necesita aferrarse a un fragmento, rigidizarse en un detalle, defender a una posición, muchas veces no está buscando comprensión, está buscando confirmación y a veces también un espacio en el que descargar una tensión interna propia. No es que sea mala, no porque hay una intención consciente, sino porque ese es el nivel que en ese momento se está expresando. Y entonces comprendes algo. Ya no estás observando un contenido, estás observando a personas mientras muestran su forma de estar en el mundo. Y para mí, ese ha sido el verdadero valor de este video. No tanto lo que he dicho, sino lo que se ha visto. Y en este punto podemos llegar al núcleo central, porque todo lo que hemos visto no tiene nada que ver realmente con el Padre Nuestro, no tiene que ver con una frase, no tiene que ver ni siquiera con el contenido, tiene que ver con la máscara de la espiritualidad, porque hoy es muy fácil hablar de espiritualidad, es muy fácil usar ciertas palabras, energía, conciencia, amor, luz, despertar. Es muy fácil construir una identidad alrededor de esos conceptos, pero la espiritualidad real no se ve en lo que dices, se ve cómo reaccionas, se ve en el momento en el que algo te contradice, te incomoda, no te representa, porque es ahí donde cae la máscara, es ahí donde se ve si lo que estás sosteniendo es real o si es solo un lenguaje aprendido, porque puedes hablar de amor y reaccionar con rabia. Puedes hablar de conciencia y juzgar. Puedes hablar de luz y moverte en la sombra. Esto no es una acusación, es una observación de lo que ha pasado. Porque el ego no desaparece cuando empiezas un camino espiritual, se refina, se vuelve más sutil, más elegante, más difícil de reconocer. Y entonces ocurre algo muy preciso. Las mismas dinámicas de antes siguen existiendo, pero cambian el lenguaje. Ya no estás enfadado, estás siendo consciente. No estás atacando, estás diciendo la verdad. No estás imponiendo, estás aportando luz. Pero el movimiento interno es el mismo. Y ese es el punto que para mí es fundamental ver. Porque la espiritualidad no es una identidad, es un estado. Y un estado no se declara, se manifiesta. Se manifiesta en la forma en la que escuchas, en la forma en la que entras en los espacios,
en la forma en que respondes a lo que no te resuena. Y entonces lo que ha emergido de ese video no ha sido un problema, ha sido un espejo. El espejo muy claro de lo fácil que es confundir el lenguaje espiritual con el estado de conciencia y de cómo a veces la espiritualidad se convierte simplemente en una forma más sofisticada de no verse a uno mismo. El problema no es el ego, es cuando el ego aprende a hablar espiritual. Y entonces, en este punto, ocurre algo que merece ser observado con atención, porque no todos los comentarios nacen del mismo movimiento. Algunos nacen de un sentir real, otros no. Y aquí entra una distinción sutil pero fundamental. Hay una diferencia entre compartir algo y tener la necesidad de existir dentro de este espacio. Porque cuando compartes de verdad, no necesitas ocupar, no necesitas expandirte, no necesitas llevarte al centro. Eres esencial, estás presente y luego sueltas. Pero cuando el movimiento es otro, ocurre algo distinto. El comentario se convierte en una forma de entrar, de estar, de marcar territorio, a veces de manera evidente, a veces de una forma mucho más refinada. Hay comentarios que parecen apoyo, pero no lo son. Son un estoy de acuerdo seguido de un largo discurso en el que el centro ya no es lo que has escuchado, sino lo que tú quieres decir. Y ahí se produce un desplazamiento. Ya no hay reconocimiento, es reposicionamiento. Luego hay otra forma más, aquella en la que el espacio del otro se convierte en una oportunidad para mostrarse, para llevar la atención hacia uno mismo, para existir a través de ese espacio. Y también aquí no hace falta juzgar, pero es difícil no ver cierta incoherencia cuando todo esto ocurre dentro de un contexto que habla de conciencia. Porque si la conciencia es presencia, entonces implica también algo muy simple, saber estar sin necesidad de ocupar. Y luego el último nivel, aquel en el que el comentario ya no es compartir ni necesidad de existir, sino que se convierte en descarga. Descarga de tensión, descarga de frustración, descarga de algo que no ha encontrado espacio en otro lugar. Y entonces ese espacio público se convierte en un contenedor, no para un intercambio, sino para una expresión que no tiene que ver con lo que se ha dicho. Y aquí volvemos al punto. Ya no estás viendo un diálogo, estás viendo a personas que utilizan un espacio para expresar su estado interno. Y esto, si sabes leerlo, se vuelve extremadamente claro, porque cambia completamente la perspectiva. Ya no te preguntas, ¿por qué me están diciendo esto? Te preguntas, ¿desde dónde están hablando? Y cuando empiezas a ver esto, deja de tomártelo como algo personal. En ese punto, sin embargo, quiero llevar todo a un plano aún más concreto. Que es fácil observar a los demás, es fácil ver lo que no funciona afuera, pero la verdadera pregunta es otra. ¿Cómo te mueves tú? Yo puedo decirte cómo me muevo yo, no porque sea un modelo a seguir, sino porque es mi punto de referencia interno. Si algo no me resuena, no siento la necesidad de intervenir. No siento la necesidad de corregir. No siento la necesidad de explicar mejor. No siento la necesidad de dar mi opinión. Simplemente lo dejo pasar. Y esto no es desinterés, no es cierre, es elección, porque no todo necesita mi voz, gracias a Dios. Si en cambio algo me toca, me abre, me resuena de verdad, entonces sí, entonces entro, pero entro de otra manera. Entro con presencia, no con urgencia. Entro con esencialidad, no con necesidad. Y sobre todo, entro sin desplazar al centro, porque el punto no es demostrar que yo he entendido. El punto es reconocer lo que he encontrado, la persona, sus palabras. Y ahí entro con un único objetivo, sostener. Y eso lo cambia todo. Porque una persona centrada no necesita estar en todas partes, no necesita decir siempre lo que piensa, no necesita dejar una huella en cada espacio en el que atraviesa. Sabe elegir, sabe cuándo hablar y sabe también cuándo no hacerlo. Y esto para mí es una forma muy concreta de conciencia. No es algo que se declara,
es algo que se ve en la forma en que te mueves. Entonces el punto no es volverse perfectos. El punto es empezar a verse mientras se entra en un espacio y preguntarse, ¿estoy compartiendo o estoy buscando algo? Y cuando empieza a hacerte esta pregunta, algo cambia, no fuera, dentro. Y entonces, en este punto, todo se reduce a algo muy simple, mucho más simple de lo que parece. Cuando entras en un espacio y escribes algo, siempre estás mostrando algo de ti. Siempre. No importa cuánto creas que estás hablando del contenido. No importa cuánto estés convencido de estar corrigiendo, explicando o aclarando. Estás hablando de ti. Porque la forma en que reacciona no nace del contenido, nace de lo que ese contenido ha activado dentro de ti. Y ese es un paso fundamental, porque cambia completamente el punto de observación. Ya no miras lo que se dice, miras desde dónde se dice. Y ahí todo cambia, porque una misma frase puede nacer desde la presencia o desde la necesidad, desde la claridad o desde la reacción, desde la apertura o desde la defensa. Y por fuera puede parecer similar, pero por dentro es completamente distinto. Y entonces entiendes algo. El comentario no es una respuesta, es un autorretrato, es una fotografía del punto en el que estás, de la forma en que estás en el mundo, cómo te mueves cuando algo te toca. Y esto no es ni correcto ni incorrecto, es simplemente visible. Y cuando empiezas a ver esto, ya no necesita responder a todo, ya no necesita corregir, ya no necesita defenderte, porque lo que ves ya está completo. Y entonces, en este punto, puedo decirlo con mucha sencillez. Este video no nace para responder, no nace para defender un contenido, no nace para aclarar una posición, nace de una toma de conciencia, porque lo que ha sucedido debajo de ese video no ha hecho menos más que confirmar exactamente de lo que se estaba hablando. El estado de conciencia se ve en la forma en que reaccionas, se ve en la forma en que entras, se ve en la forma en que te expresas. Y entonces no hay nada que corregir, solo hay que observar, porque quien está en escucha no necesita atacar. Quien está centrado no necesita imponerse. Quien está presente no necesita demostrar. Y eso, para mí, es el punto. Yo no tengo que defenderme de nadie, no porque tenga razón, sino porque no es ese el plano en el que me muevo. Y este video no es para quien necesita tener razón, no es para quien entra a corregir, no es para quien entra a imponerse, es para quien está dispuesto a verse. Porque el problema no es el odio, el problema es cuando el ego aprende a hablar espiritual. Y desde aquí no nace una respuesta, nace una elección. La elección de empezar a mirarse de verdad, incluso cuando es incómodo, incluso cuando no gusta, porque solo desde ahí algo cambia y todos los demás se quedan en palabras.